Antes de comenzar, dale like y prepárate para sumergirte en una historia que te hará dudar de todo lo que crees real. Hoy, viajaremos hasta El Salvador, a una aldea donde los susurros del pasado aún caminan entre los vivos. El silencio de Izalco. Capítulo 1. La campana que no debía sonar. Izalco, un pequeño pueblo al pie del volcán, se cubría cada tarde con una neblina espesa como si la montaña exhalara secretos. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y las historias viejas nunca morían, solo esperaban a ser escuchadas de nuevo. Nadie recordaba exactamente cuándo se dejó de tocar la campana de la vieja iglesia. Solo se sabía que llevaba décadas enmudecida, oxidándose sobre su torre, mirando en silencio el ir y venir de los aldeanos. Los más ancianos decían que tocarla traía desgracia. Los más jóvenes se reían, hasta que sucedió. Todo comenzó una madrugada, cuando el sonido seco y frío del bronce rasgó el silencio del pueblo. Ton. Ton. Dos campanadas que despertaron hasta al más dormido. No era hora de misa, ni había procesión. No había ninguna celebración. Aquella campana no debía sonar. Don Teófilo, el sacristán retirado, se levantó sobresaltado. Dormía con una vela encendida a los pies de la cama y una Biblia abierta sobre el pecho. Al oír la campana, sintió como algo antiguo se estremecía dentro de él. Se vistió aprisa, agarró un rosario y salió rumbo a la iglesia. Sabía que nadie más tenía las llaves. Y sin embargo, la campana había sonado. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. Las bisagras gemían como si les doliera moverse. En el interior, la iglesia estaba a oscuras, excepto por una tenue luz que caía desde el campanario. Subió las escaleras lentamente, cada peldaño crujía con años de polvo acumulado. Al llegar arriba, la campana oscilaba todavía, como si alguien la acabara de empujar. No había nadie. Don Teófilo extendió la mano, temblorosa, hacia la cuerda, queriendo detener el movimiento. Pero antes de tocarla, una ráfaga de aire helado lo atravesó, dejándolo inmóvil. Su cuerpo no respondía. Escuchó entonces un susurro detrás de él, en un tono que no parecía humano. Ya la despertaron, no volvió a casa esa noche. A la mañana siguiente, su cuerpo fue hallado al pie de la torre, con los ojos abiertos, secos, mirando al cielo. Su rostro reflejaba un terror que nadie pudo explicar. No tenía heridas. No había signos de caída. Solo, muerte. La noticia corrió como fuego entre los pobladores. Nadie quería acercarse a la iglesia. Ni siquiera los policías del pueblo. Solo el padre Ernesto, recién llegado de San Salvador, se atrevió a entrar. Hombre de fe férrea y voz tranquila, miró con preocupación el cuerpo de don Teófilo y pidió una misa inmediata. Pero al intentar celebrar la misa de cuerpo presente, la iglesia se negó. Las puertas no se abrían. El altar crujía con un quejido sordo. Y cuando el padre Ernesto intentó tocar la campana para bendecir el lugar, esta cayó al suelo, partiéndose en dos. El sonido retumbó en todo Izalco. Esa noche, los perros no dejaron de aullar. Las luces parpadeaban sin razón. En las casas, los espejos se empañaban con aliento ajeno. Y algunos dijeron ver figuras oscuras caminando por los cafetales, como si los muertos hubiesen vuelto. María, una niña de apenas 12 años, comenzó a hablar en sueños. Su madre la escuchaba murmurar frases en náhuatl, una lengua que ni ella ni la niña conocían. Al despertar, María decía cosas sin sentido. La campana es la llave. Deben devolverla al pozo. ¿Qué pozo, mi amor?, le preguntaba la madre. Pero María solo repetía. El pozo de los suspiros, donde todo comenzó. Doña Mercedes, la curandera del pueblo, al enterarse, se acercó a la casa de María. Tocó su frente, murmuró oraciones, y palideció. Esto es viejo, muy viejo. Despertaron algo que debía dormir. Esa misma noche, alguien desenterró la campana rota y se la llevó. Nadie supo quién. Al día siguiente, una sombra recorrió las calles empedradas de Izalco, dejando marcas quemadas en las puertas. Como si la oscuridad caminara con pies de fuego. Y en la cima del campanario, volvió a verse la campana, entera, colgando, como si nada hubiera pasado. El padre Ernesto, determinado a entender, buscó en los archivos viejos de la iglesia.
encontró una carta, fechada en 1897, escrita por un fraile español. La campana fue forjada con el metal de una cruz caída del cielo. No debía tocarse nunca. Lo advertí. Pero los indígenas insistieron. Dijeron que su sonido mantenía a raya a los que habitan bajo la tierra. Desde entonces, cada generación ha perdido un alma. Aterrorizado, el padre supo que no se trataba de simples leyendas. Había algo oculto bajo Izalco. Algo que respondía al sonido de esa campana. Pero ya era tarde. En las afueras del pueblo, se abrió una grieta en el suelo. Del pozo viejo, el de los suspiros, emergía un vapor oscuro. Y con él, las voces. Voces antiguas, dolientes, que repetían una sola palabra. Venganza. Izalco ya no dormía. La campana había sonado. Y la oscuridad caminaba de nuevo. El silencio de Izalco. Capítulo 2. El pozo de los suspiros. La grieta frente al viejo pozo crecía con lentitud, como si la tierra misma se estuviera abriendo los labios para murmurar secretos que habían estado sellados por siglos. Alrededor del pozo, el aire era más denso. No olía a azufre ni a putrefacción, sino a humedad antigua, a encierro y tierra encerrada demasiado tiempo. El vapor oscuro que emergía no se disipaba. Parecía tener vida propia, flotando como una niebla consciente, buscando. Don Cosme, el campesino más viejo del pueblo, fue el primero en acercarse al pozo al día siguiente. Tenía los ojos nublados por los años, pero sus manos sabían leer la tierra mejor que cualquier mapa. Al ver el vapor, retrocedió un paso, murmurando para sí mismo. Ya regresó. Como la vez de mi abuelo, igualito. El rumor se propagó rápido. Algunos recordaban historias que sus abuelos contaban a media voz. Que en el pozo de los suspiros no solo se tiraban cubetas de agua, sino también pecados, maldiciones y, en tiempos lejanos, cuerpos. Ese pozo se cerró por algo, dijo don Cosme frente al concejo del pueblo. Mi abuelo contaba que ahí arrojaron a los 5 brujos de fuego, los que invocaron al dueño de abajo. Nadie quería escuchar más. Era 2025, y las supersticiones eran cosa de viejos. Pero en Izalco, los viejos vivían más que las leyes. Esa noche, la niña María volvió a hablar en sueños. Esta vez no en náhuatl, sino en un tono más grave, como si alguien hablara a través de ella. Describía el pozo desde adentro. Hablaba de piedras marcadas con símbolos, de grilletes oxidados y de ojos que nunca parpadean. Su madre la sujetaba entre brazos, temblando, mientras María abría los ojos dormida y decía: los brujos aún arden. Pero ya escucharon la campana. Ya se levantan. La madre corrió a buscar al padre Ernesto. Él escuchó todo con atención y luego miró por la ventana. La luna llena colgaba sobre el volcán como un testigo frío. Llevaba noches sin dormir, repasando los archivos. Había encontrado un fragmento de un diario de un sacerdote de 1701. El pozo no es profundo. Lo que asusta no es su fondo, sino lo que lo habita. Lo sellamos con fuego y sal. Encerramos sus nombres. Pero si se rompe el silencio, ellos vendrán por todos los que olvidaron. El padre respiró hondo. Sabía lo que debía hacer, aunque su fe comenzaba a tambalearse. Reunió a los pocos que creían, doña Mercedes, don Cosme, y un joven llamado Emiliano, quien trabajaba como guía turístico en las ruinas coloniales. Bajaron al pozo al anochecer, llevando antorchas, sal, agua bendita y una campana pequeña de mano. La atmósfera parecía más espesa mientras se acercaban, como si cada paso les costara más que el anterior. Cuando llegaron, el pozo ya no era solo una grieta. Era una boca abierta, con piedras removidas, y un escalofrío saliendo del fondo. Don Cosme arrojó un puñado de sal al vapor, que chilló como si hubiera tocado carne viva. Doña Mercedes comenzó a rezar, mezclando oraciones cristianas con antiguos cánticos pitiles. Emiliano sostenía la antorcha temblando, pero sin soltarla. Hay que volver a sellarlo, dijo Mercedes. Pero para eso, hay que saber que lo abrió. El padre Ernesto se acercó al borde del pozo. Sintió un mareo, como si lo llamaran desde abajo. Entonces lo vio. No era una figura clara. Era más bien una forma entre la niebla, una silueta que se alargaba, con brazos como ramas secas y ojos sin pupilas.
Una figura que se arrastraba hacia la superficie sin tocarla. Una voz se alzó desde el fondo, más dentro de sus cabezas que en el aire. No debieron llamar. Emiliano cayó de rodillas. Doña Mercedes gritó una oración y arrojó más sal. El vapor se retorció, chillando, y la silueta se desvaneció por un momento. Pero solo fue un instante. Del interior del pozo surgió un brazo, negro como carbón, huesudo, con dedos largos y uñas que parecían cuchillas. Todos retrocedieron. El brazo se aferró al borde del pozo. El resto del cuerpo comenzó a subir. El círculo. Gritó Mercedes, formen el círculo. Don Cosme derramó sal alrededor del pozo, cerrando el contorno con las manos temblorosas. Mercedes empezó a recitar en voz alta mientras Ernesto agitaba la pequeña campana de mano. El sonido era agudo, desesperado. La criatura se detuvo. Tienen que saber su nombre, susurró Emiliano de pronto, con voz distinta, más grave. Solo el nombre detiene el brujo de fuego. Todos lo miraron. Emiliano tenía los ojos en blanco. Estaba poseído. Soy el quinto, dijo él. Y volveré a caminar sobre Izalco. Don Cosme le lanzó agua bendita. Emiliano gritó, y cayó desmayado. La criatura del pozo gritó al mismo tiempo, una voz que se partía en mil ecos. Y entonces todo se detuvo. La criatura desapareció. El vapor se disipó. El pozo, por un segundo, pareció dormido. Pero el padre Ernesto sabía la verdad. No lo habían detenido. Solo lo habían retrasado. Mientras cargaban a Emiliano de vuelta al pueblo, vieron algo en el cielo. Una bandada de aves negras volando en círculos sobre la iglesia. Las campanas de nuevo colgaban en la torre, restauradas, limpias. Y se movían con el viento, aunque no había viento. Esa noche, un temblor sacudió Izalco. No fuerte, pero suficiente para romper espejos, mover muebles, y abrir grietas en la tierra. La montaña había despertado, y con ella, algo más. El nombre del quinto brujo aún no era conocido, pero ya caminaba entre ellos. El silencio de Izalco. Capítulo 3. El hombre sin sombra. La mañana después del temblor, Izalco amaneció cubierto por una niebla espesa y grisácea, más densa de lo habitual, que se arrastraba por las calles como una alfombra de ceniza viva. Los árboles parecían doblarse bajo su peso, y los animales se escondían en rincones donde el sol apenas entraba. Algo en el ambiente había cambiado. Los relojes se atrasaban sin razón. Las aves no cantaban. Y los espejos, en muchas casas, se quebraron durante la noche sin que nadie los tocara. En la plaza, los pocos que se atrevían a salir murmuraban sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos hablaban del pozo, otros de la campana. Pero todos mencionaban lo mismo: alguien nuevo había llegado al pueblo. Era un hombre alto, vestido con ropas negras, y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Decían que caminaba por las calles empedradas sin hacer ruido, que las luces se apagaban a su paso y que los perros no ladraban, sino que se escondían con el rabo entre las piernas. Lo más inquietante, sin embargo, era que no proyectaba sombra. Don Matías, el panadero, fue el primero en verlo. Lo encontró frente a su tienda a las 5 de la mañana, cuando apenas abría. El hombre no hablaba, solo lo observaba. Cuando Matías parpadeó, ya no estaba. Sin embargo, sobre la puerta quedó marcada una mano negra, como si hubiese sido estampada con ceniza hirviendo. Doña Mercedes se enteró del suceso y no dudó. Fue de inmediato a ver al padre Ernesto, quien, aún sin haberse recuperado de lo ocurrido en el pozo, la escuchó con el rostro demacrado. Es él, dijo la curandera. Uno de los 5. El quinto, el más fuerte. El que no necesita fuego porque ya arde por dentro. ¿Cómo lo detenemos? No se le puede detener. Solo se le puede reconocer, y evitar. Mientras tanto, Emiliano despertaba en la casa parroquial. Su cuerpo estaba débil, pero su mente más lúcida que nunca. Recordaba pedazos de lo ocurrido, los susurros dentro del pozo, las figuras entre la bruma, y, sobre todo, la voz que le habló desde su interior. Él ya está aquí, le dijo al padre cuando lo vio. Se llama Malacín. El nombre era antiguo, precolombino, y en lengua náhuatl significaba el que no cae.
Según los escritos que Ernesto había estudiado, Malazín fue un brujo poderoso, traicionado por los suyos y arrojado al pozo para sellar su poder. Pero no murió. Solo esperó. Durante siglos, alimentándose del odio, la traición y el olvido. Esa noche, una familia entera desapareció. Los Ramírez, que vivían cerca de los cafetales, fueron encontrados solo por su ropa apilada frente a la chimenea aún encendida. No había sangre. No había señales de violencia. Pero sí había algo que dejó helados a los vecinos. Marcas de pasos dentro de la casa, hechos con ceniza, que entraban, pero no salían. El pueblo entró en pánico. Los más devotos organizaron rezos en la plaza. Otros empacaban lo que podían y escapaban hacia Sonsonate. Pero la mayoría, paralizada por el miedo, simplemente se encerró en sus casas, tapando los espejos con sábanas y colocando cruces sobre las ventanas. Esa misma noche, el hombre sin sombra apareció en el umbral de la iglesia. No tocó la puerta. No habló. Solo estuvo ahí, observando. El padre Ernesto lo vio desde el campanario y supo que algo se avecinaba. Bajó corriendo a la sacristía y preparó un pequeño círculo con sal, velas bendecidas y el mismo rosario que había usado don Teófilo. Sabía que ese hombre no era un hombre. Pero cuando se volvió hacia la puerta, esta ya estaba abierta. El interior de la iglesia se llenó de un aire espeso, caliente, que olía a madera quemada y cera derretida. Las velas parpadearon hasta apagarse. Y en el altar apareció él. No caminó. Simplemente estaba ahí. Su rostro era como un vacío cubierto por un velo oscuro. No tenía ojos visibles, pero se sentía observado. La sombra que debía acompañarlo se deslizaba por las paredes, como si no quisiera tocar el suelo. ¿Qué buscas?, preguntó el padre, con voz firme. El silencio fue absoluto. Luego, una voz quebrada, como de 1000 lenguas susurrando a la vez, respondió. Vine por lo que fue prometido. Ernesto tragó saliva. Recordó las palabras del diario antiguo. Cada 100 años, uno regresará a reclamar la deuda. Y el precio será el recuerdo. Borrarán el nombre, la sangre, la historia. Solo quedará el miedo, ¿qué fue prometido?, insistió. Malazín no respondió. Solo extendió una mano. En ella tenía algo, una piedra oscura, pulida, que parecía absorber la luz. Esta tierra me pertenece. Yo la vi arder antes que ustedes. Yo la vi nacer. Yo la enterré. Y entonces desapareció. El padre Ernesto cayó de rodillas. Donde antes estaba Malazín, solo quedaba un pequeño círculo de tierra quemada y la piedra, que aún latía, como un corazón. La recogió con un pañuelo y la guardó en una caja sellada. Sabía que debía actuar rápido. Convocó a doña Mercedes, a Emiliano, y a los pocos que aún creían. Les habló del nombre, del ritual, del pasado que se negaba a morir. Pero nadie sabía cómo enfrentarse a algo tan antiguo. Hasta que Emiliano, con la voz aún quebrada, recordó algo más. En el pozo había más que sombras, había nombres escritos con sangre. Uno de ellos era Malazín. Los otros 4 estaban junto al suyo. Si logramos encontrar los nombres, tal vez podamos sellarlo de nuevo. ¿Dónde estaban escritos? En una piedra tallada, una que tenía el símbolo del sol boca abajo. Doña Mercedes palideció. Ese símbolo no era cualquiera. Era el sello de los antiguos guardianes del inframundo, de los nahuales caídos. Solo uno quedaba vivo, escondido en lo profundo del bosque, cerca de las ruinas de Tacuzcalco. Esa noche partieron sin decir nada al pueblo. El silencio de Izalco se había vuelto demasiado profundo. Y en lo alto del campanario, la campana sonó por sí sola, una sola vez. Como un aviso. O una despedida. El silencio de Izalco. Capítulo 4. El guardián del sol invertido. El bosque que rodeaba las antiguas ruinas de Tacuzcalco no aparecía en los mapas modernos. Era un territorio olvidado, marcado por historias de brujas, nahuales y luces extrañas que danzaban entre los árboles. Aquel lugar había sido sagrado para los pueblos originarios, pero también temido, pues decían que allí se ocultaban secretos que ni los muertos querían cargar. El padre Ernesto, doña Mercedes y Emiliano avanzaban por un sendero apenas visible, rodeados de maleza espesa y árboles cuyas raíces parecían moverse bajo sus pies.
El aire era húmedo, cargado de un olor a musgo, tierra vieja y algo más, algo parecido a carne rancia. Cada paso retumbaba como si el bosque mismo escuchara. ¿Estás seguro que era aquí?, susurró Ernesto. El símbolo estaba grabado en la piedra más grande, justo donde cae la sombra del ceibo torcido. Ahí, lo vi en la visión, respondió Emiliano, con los ojos entrecerrados. No llevaban más que una linterna vieja, sal en un costal y una caja de madera con la piedra que Malachín había dejado en la iglesia. Esa piedra, desde que fue recogida, vibraba levemente a ciertas horas, como si dentro guardara un suspiro constante. Tras horas de caminata, llegaron a un claro donde un ceibo enorme, retorcido como si hubiera sido quemado por dentro, dominaba el paisaje. Su copa, aunque escasa en hojas, proyectaba una sombra que caía directamente sobre una piedra ceremonial, plana, gris, y cubierta de líquenes. Pero debajo de esa capa verde se vislumbraba algo, un grabado apenas perceptible, un sol con los rayos apuntando hacia abajo. Este es el lugar, dijo Mercedes, arrodillándose con dificultad. Comenzaron a limpiar la superficie con agua y ramas. Poco a poco, los grabados salieron a la luz. Eran 5 nombres tallados en espiral, con símbolos a su alrededor. Uno representaba fuego, otro tierra, otro viento, otro sombra, y uno más, sangre. En el centro, el nombre, Malachín. Si estos son los nombres de los 5 brujos, entonces aquí también debe estar el del guardián, murmuró Ernesto. Sí, dijo Mercedes. Cada sello necesitaba un vigilante. Un alma pura que diera la suya para mantener el mal contenido. El último guardián, fue el más poderoso. Emiliano se detuvo. Su mirada se fijó en una figura entre los árboles. Un anciano, delgado como un espantapájaros, cubierto por un manto de tela raída y piel curtida por el sol. Tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas, pero sabía que los observaba. Han traído la piedra, dijo el anciano sin moverse. Ella no debió salir de su sitio. ¿Eres el guardián?, preguntó Ernesto, con cautela. Soy lo que queda de él. El anciano caminó lentamente hacia la piedra y colocó su mano sobre el nombre de Malachín. La piedra tembló ligeramente. En ese momento, la piedra negra que llevaban en la caja comenzó a emitir un sonido bajo, como un latido acelerado. Lo liberaron antes de tiempo. La campana no debía sonar hasta la luna nueva. Quien la hizo sonar llamó a los 5, dijo el anciano. ¿Cómo los sellamos otra vez?, preguntó Mercedes. El anciano cerró los ojos. Deben pronunciar los 5 nombres ante el altar del cenote rojo. Un lugar donde el agua toca el fuego. Allí, con los nombres, deben romper la piedra. Solo así volverán a dormir. ¿Dónde está ese cenote?, preguntó Emiliano. En las entrañas del volcán, respondió el guardián. Pero no pueden entrar sin pagar un precio. Uno de ustedes debe entregar su sombra. Hubo un silencio pesado. Entregar la sombra significaba perder el alma. Significaba que la oscuridad podría habitarte, caminar contigo, y tal vez quedarse para siempre. Era un sacrificio. Yo lo haré, dijo Emiliano. Ernesto lo detuvo. No. Ya cargaste con demasiado. Mercedes levantó la mano. No. Yo he vivido suficiente. Si esto protege al pueblo, entonces así será. El anciano extendió su mano huesuda hacia ella. Su sombra comenzó a alargarse, distorsionarse, y finalmente, separarse de su cuerpo. Era como si alguien la arrancara con un cuchillo invisible. Mercedes cerró los ojos y no gritó. Solo respiró hondo. La sombra se retorció en el suelo como un animal herido, y luego desapareció en la tierra. Ahora podrán cruzar las puertas del volcán. Pero cuidado, los otros 4 ya están despiertos. Ya caminan entre los vivos, dijo el anciano. En ese momento, el bosque pareció estremecerse. A lo lejos, se escuchó un alarido que no era humano. Algo se movía entre los árboles, algo que no tenía forma fija, que cambiaba a medida que avanzaba. Las ramas crujían. Los pájaros huían en estampida. Vienen por ustedes, dijo el guardián. Ya sienten que su prisión se debilita.
El padre Ernesto alzó la caja con la piedra, Mercedes empuñó su rosario como un arma, y Emiliano tomó un cuchillo ceremonial del altar de piedra. Sabían que tenían que regresar a Izalco antes del amanecer. Debían preparar el viaje al volcán. No había tiempo. Pero mientras caminaban de vuelta al pueblo, el anciano guardián les dijo algo que los acompañaría durante toda la travesía. Recuerden esto, solo uno de ustedes saldrá del cenote. Porque los sellos antiguos no piden palabras, piden sangre. El silencio de Izalco. Capítulo 5. La sombra de Mercedes. El camino de regreso a Izalco fue más corto que la ida, pero también más silencioso. El bosque ya no parecía un lugar, sino una conciencia que los vigilaba. A cada paso, los árboles crujían como si sus raíces se movieran. La luna, escondida tras nubes densas, dejaba que la oscuridad gobernara por completo. Mercedes caminaba al frente, más erguida que antes, aunque su rostro estaba pálido. Desde que había entregado su sombra, algo en ella había cambiado. Su andar no hacía ruido. Sus pasos no dejaban huella en el barro. Y lo más inquietante, los animales se quedaban en completo silencio cuando ella pasaba, incluso los grillos. Emiliano lo notó primero, cuando se detuvieron para beber agua en una quebrada. Mercedes, ¿sabes que tu reflejo ya no se ve en el agua? Ella no respondió de inmediato. Miró la superficie del arroyo, donde las ramas y las nubes se reflejaban con nitidez, pero su figura no aparecía. Es parte del precio, dijo finalmente. No tengo sombra. No tengo reflejo. Soy media persona. El padre Ernesto quiso decir algo, una palabra de consuelo, una oración, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Tenía la sensación de que Mercedes estaba allí, pero no del todo. Como si parte de su ser estuviera en otro lugar. Quizá ya dentro del volcán. Al llegar al pueblo, lo encontraron envuelto en un silencio antinatural. No había luces en las casas. No había ladridos, ni radios encendidas, ni siquiera el murmullo del viento. Todo era inmóvil, como si Izalco se hubiese convertido en una pintura. La iglesia tenía la puerta entreabierta. Entraron con cautela. El interior olía a incienso viejo y a cera derretida. Sobre el altar, donde antes se encontraba la caja con la piedra de Malacín, solo quedaba una nota, escrita con tinta oscura. El segundo ha reclamado su cuerpo. Pronto vendrán los demás. La campana no dejará de sonar hasta que todos caminen juntos. Mercedes la leyó en silencio, luego miró al campanario. El bronce colgaba inmóvil, pero se percibía un zumbido, como si resonara en otra dimensión. Tenemos que ir al volcán esta noche, dijo Ernesto. ¿Y el pueblo?, preguntó Emiliano. ¿No deberíamos advertirles? Mercedes negó con la cabeza. No nos creerán. Muchos ya están marcados. Malacín no necesita matar a todos. Solo necesita que el miedo florezca. El miedo es el alimento de los que vendrán. Prepararon sus mochilas con lo necesario. Agua, sal, velas, cruces, una réplica del altar pequeño, y la caja de madera, donde la piedra palpitaba como un corazón sin piel. El ascenso al volcán debía iniciarse antes del amanecer. El cenote rojo se encontraba dentro de una caverna oculta en una grieta, según el mapa mental que el anciano guardián había transmitido a Emiliano durante su trance. Cuando salían del pueblo, una figura los observaba desde el techo del colegio viejo. No tenía rostro, solo una máscara tallada de madera con símbolos pitiles. Su cuerpo parecía tejido de humo. Era el segundo. El que había reclamado su cuerpo. En el camino hacia el volcán, Mercedes comenzó a comportarse de forma extraña. A ratos murmuraba cosas ininteligibles, otras veces se detenía de golpe como si escuchara voces que nadie más oía. Emiliano, preocupado, la observaba de reojo. Notó que su aliento ya no empañaba el aire frío de la madrugada. ¿Estás bien?, le preguntó. Hay algo siguiéndonos, pero no viene desde atrás, respondió ella. Viene desde adentro. El sendero hacia la caverna no era claro. Lo marcaban piedras viejas con símbolos tallados, que solo podían verse bajo la luz de una vela bendita. En el tercer marcador, una figura apareció en medio del camino. No caminaba, se deslizaba. Tenía brazos largos, delgados, y sus dedos terminaban en puntas como cuchillas de obsidiana.
No tenía ojos, pero parecía verlos. Es uno de ellos, dijo Ernesto, levantando la cruz. Mercedes dio un paso al frente, sin miedo. Levantó su mano, y con voz firme, dijo: yo no tengo sombra. Tú no puedes tocarme. La criatura se detuvo. Soltó un chillido agudo y comenzó a desintegrarse en ceniza. Emiliano dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué fue eso? Era un centinela de Malazín. Pero no puede tocar lo que no tiene alma completa. Mi sombra aún está cerca, y él no la puede controlar. El resto del camino fue más tranquilo, aunque la sensación de ser observados persistía. Al llegar al cráter, encontraron la entrada a la grieta, una boca en la roca que exhalaba calor, como si el volcán respirara. Adentro, la oscuridad era densa, pero las paredes estaban marcadas con dibujos antiguos, escenas de sacrificios, seres deformes, y un símbolo que ya les era familiar: el sol boca abajo. Descendieron con cuidado. El pasadizo los llevó a una cámara natural, iluminada por un resplandor rojizo. En el centro, un cuerpo de agua burbujeante, el cenote rojo. Las paredes latían, como si estuvieran vivas. El calor era abrasador. En el borde del cenote había un altar de piedra, cubierto de ceniza y símbolos borrados por el tiempo. Sobre él, una ranura del tamaño justo para la piedra de Malazín. Ernesto la colocó. El altar comenzó a temblar. Del agua emergieron burbujas espesas, y una voz habló desde el fondo, profunda, como el eco de 1000 gargantas. Aún faltan los nombres. Emiliano se acercó, leyendo los nombres desde su memoria: Malazín, Ocelotl, Sinacán, Xolotl, Nahuizalco. Cada vez que pronunciaba uno, el agua del cenote hervía más. La piedra en el altar se agrietaba. Mercedes, sin decir nada, se arrodilló y colocó su mano sobre la piedra. Cerró los ojos. Mi sombra está en deuda con ustedes, susurró. Pero mi sangre, es mía. Tomó el cuchillo ceremonial y lo clavó en su palma. La sangre cayó sobre la piedra agrietada, que al contacto, se quebró por completo. Un rugido surgió desde lo profundo del cenote, como si se hubiesen abierto las puertas de otro mundo. Y entonces, la sombra de Mercedes regresó. Pero ya no era suya. El silencio de Izalco. Capítulo 6. La sombra que volvió sola a la sombra emergió lentamente desde el borde del cenote rojo, como si trepara por una cuerda invisible hecha de oscuridad y recuerdos olvidados. Primero fue una mancha que se estiraba en el suelo, después tomó forma. La silueta exacta de Mercedes, moviéndose con un ritmo ajeno, despegada de su dueña. No emitía sonido alguno. Era como un velo que flotaba sin viento, sin peso, sin alma. Mercedes dio un paso atrás al verla. Esa, no soy yo. Emiliano sintió que el calor del cenote disminuía, como si la aparición de la sombra hubiese absorbido parte de la energía del lugar. El padre Ernesto sostuvo su crucifijo con fuerza, pero no se atrevió a pronunciar oración alguna. Había algo más antiguo que su fe en aquella oscuridad, algo que no obedecía ni a santos ni a diablos conocidos. La sombra giró el rostro, aunque no tenía rasgos. Era solo una forma negra, pero todos sintieron que los observaba directamente. Dio un paso hacia Mercedes. ¿Qué quiere?, preguntó Emiliano, en voz baja. Mercedes respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba. No era miedo, era un estremecimiento que venía desde lo más profundo de su ser, como si un fragmento de su alma intentara escapar. Esa cosa no me pertenece. Es parte de mí, pero ha estado en otro lugar. Y allá, se manchó. La sombra se detuvo a escasos centímetros de ella. Entonces, alzó su brazo y lo extendió lentamente. No con violencia, sino como una ofrenda. En su mano había algo, una especie de piedra pequeña, redonda, casi idéntica a la de Malazín, pero más oscura, con venas rojizas que latían. ¿Otra piedra?, murmuró Ernesto. ¿Qué significa eso? Mercedes no respondió. Cerró los ojos, como si intentara descifrar lo que su propia sombra le mostraba. El cenote seguía burbujeando, pero ahora su color había cambiado. El rojo intenso comenzaba a oscurecerse hasta volverse negro, y en su superficie aparecían reflejos que no correspondían al mundo exterior. «Está mostrando algo», dijo Emiliano. Todos se acercaron al borde del agua.
Lo que vieron los dejó sin aliento. En la superficie del cenote se proyectaban imágenes, como una película en cámara lenta. Escenas del pasado. 5 figuras vestidas con túnicas ceremoniales se reunían alrededor de una fogata enorme. A su alrededor, decenas de cuerpos sin vida. Aquellos eran los brujos originales, y estaban en medio de un ritual. En sus manos, cada uno sostenía una piedra como la que Mercedes acababa de recibir. Las piedras son sus corazones, susurró Ernesto. Fragmentos de su poder, de su maldición. Y esa, dijo Mercedes, señalando la que su sombra le ofrecía, es la de mi sombra. La visión cambió. Mostraba a Mercedes en el momento exacto en que entregaba su sombra al guardián. Luego, esa sombra descendía por caminos que no eran de este mundo, viajando a través de pasadizos donde el tiempo y el espacio se confundían. Allí, en ese otro lugar, la sombra fue tocada, contaminada. Y al final, fue marcada. La imagen final mostró una palabra grabada con fuego en su pecho etéreo. Xolotl. Es uno de los nombres. Exclamó Emiliano, la sombra de Mercedes fue reclamada por uno de ellos. Mercedes cayó de rodillas. No lloraba, pero su cuerpo estaba colapsando. No puedo contenerlo mucho más. Él está dentro de mí, o al menos, su deseo. La sombra comenzó a deshacerse lentamente, como si el contacto con la piedra la estuviera consumiendo. Sus bordes se diluían, y en su lugar quedaba una estela de humo rojo que se adhería a Mercedes, como si regresara a su sitio. Ella gritó. No de dolor físico, sino de una angustia espiritual imposible de describir. El padre Ernesto se apresuró a sacar agua bendita y roció a Mercedes. Esta convulsionó, y la sombra se desvaneció por completo. La piedra cayó de sus manos al suelo, emitiendo un sonido seco. Nadie se atrevió a recogerla. No podemos dejar esa cosa aquí, dijo Emiliano. Ya vimos lo que pasa cuando estas piedras quedan sueltas. Mercedes, débil pero consciente, asintió. Tenemos que reunirlas todas. Solo así podremos romper el ciclo. ¿Cómo sabremos dónde están las demás?, preguntó Ernesto. La sombra me lo mostró. Están desperdigadas. Ocultas dentro de sus nuevos anfitriones, personas del pueblo. Los brujos están poseyendo cuerpos. Usan a los vivos como recipientes. El silencio los envolvió. Cada uno imaginó la magnitud del problema. 5 brujos, 5 piedras corazón, 5 habitantes de Izalco marcados y posiblemente perdidos. Si no actuaban pronto, no solo el pueblo desaparecería, algo peor podría despertar bajo el volcán. Comenzaron el ascenso desde el cenote, con el cuerpo de Mercedes debilitado y las 2 piedras envueltas en paños sagrados. El túnel temblaba levemente. El volcán parecía tener latidos propios. Al salir al exterior, la noche estaba cerrada. El cielo parecía más bajo, como si quisiera aplastarlos. Y sobre la cumbre, una figura los esperaba. Era humano, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de jaguar hecha de barro. En sus brazos llevaba una antorcha encendida con llamas negras. En su pecho, se marcaba un símbolo, el de la piedra que acababan de encontrar. Xolotl, susurró Mercedes, con voz apenas audible. Ha venido por lo que es suyo. La criatura no se movía. Solo observaba. Luego, con movimientos lentos, comenzó a caminar hacia ellos. Emiliano desenfundó el cuchillo ceremonial. Ernesto levantó la cruz. Mercedes, aún de pie, se puso frente a ambos. Este es mi duelo. Y se adelantó hacia la criatura que había poseído su sombra. El silencio de Izalco. Capítulo 7. Duelo con el jaguar. Mercedes avanzó hacia la figura con paso firme, aunque por dentro sentía que cada célula de su cuerpo se estremecía. La criatura que llevaba la máscara de jaguar era alta, delgada, con un andar que imitaba el de un humano, pero demasiado exacto, demasiado medido, como si cada paso fuera parte de un antiguo ritual que aún no había terminado. La antorcha de llamas negras que llevaba no emitía calor, sino un frío cortante que se sentía incluso a varios metros. Emiliano intentó seguirla, pero el padre Ernesto lo detuvo con un gesto. Ella sabe lo que hace, le dijo. Esto es personal. La criatura se detuvo a 2 metros de Mercedes. No habló.
Solo alzó la antorcha, y las llamas negras se expandieron, formando un círculo alrededor de ambos. Un fuego que no quemaba la tierra ni la piel, pero que aislaba, sellaba, atrapaba. Mercedes no tenía armas. Solo sus manos vacías, su fe quebrada, y una piedra corazón que latía dentro del paño que llevaba colgado al cuello. Sintió cómo ésta vibraba con más fuerza al estar cerca del ser. Xolotl, dijo en voz baja. Fuiste sombra. Fuiste traidor. Fuiste enterrado. ¿Por qué vuelves? Una voz surgió desde la máscara, pero no se originaba en la boca, sino en todas partes. El suelo, el fuego, el aire. Porque no olvidamos. Porque fuimos quemados por su miedo. Porque sus rezos nos enterraron, pero sus actos nos desenterraron. La criatura dio un paso adelante. Su piel, ahora visible bajo la túnica, era negra, cuarteada, como carbón vivo. Cada movimiento dejaba un leve resplandor rojo en sus articulaciones. Sus dedos terminaban en garras, pero no atacó. Levantó la otra mano, y en ella también sostenía una piedra. No como la de Malazín, sino más pequeña, más oscura. La lanzó al suelo entre ambos. ¿Reconoces esto?, preguntó. Mercedes la miró. Era su sombra. Convertida en piedra, ennegrecida, con una grieta que latía. Mi sombra me traicionó, dijo ella. Pero tú también la contaminaste. No hay traición en lo que pertenece a la oscuridad, respondió la criatura. Solo hay retorno. Las llamas negras del círculo comenzaron a moverse, como serpientes que se retorcían en cámara lenta. El aire se volvió más denso. Mercedes sintió que cada segundo ahí dentro le arrancaba una parte de sí misma. Pero no retrocedió. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Tú abriste la puerta. Tú entregaste la sombra. Vienes con una deuda. Y debes pagarla. La criatura alzó las manos. De las llamas surgieron figuras de humo, 5 siluetas encapuchadas, sin rostro, rodeando el círculo. No hacían ruido. Solo observaban. Una de ellas tenía una mano apoyada sobre su pecho, y dentro, se adivinaba una luz roja palpitante. Otra piedra corazón. Es un juicio, murmuró Ernesto, viendo desde lejos. La están juzgando por lo que hizo. Mercedes cerró los ojos. En su mente, escuchó voces antiguas, en lenguas que no conocía, pero que entendía. Era como si las piedras la hicieran recordar lo que ningún humano debía saber. Recordó selvas llenas de fuego. Recordó sacrificios. Recordó su propia sombra arrodillada frente a esas figuras. Pidiendo poder. Pidiendo venganza. Yo no soy esa sombra, gritó Mercedes, abriendo los ojos. No soy ustedes. Y no les temo. Xolotl bajó la antorcha. Las llamas negras se apaciguaron, pero el círculo siguió cerrado. La criatura extendió el brazo y, con sus garras, trazó un símbolo en el aire, una espiral que se hundía en sí misma. Entonces lucha. Una lanza de obsidiana apareció en su mano. No se materializó. Surgió del aire, como si el mundo mismo se la ofreciera. Mercedes no tenía armas, pero recordó el cuchillo ceremonial que Emiliano había llevado. Con una señal, él se lo arrojó. El cuchillo atravesó el fuego sin quemarse y cayó en sus manos. La criatura atacó sin aviso. El primer golpe fue rápido, una estocada dirigida al cuello. Mercedes apenas lo esquivó, rodando por el suelo, sintiendo el calor del suelo volcánico. Se levantó a tiempo para detener el siguiente embate con el mango del cuchillo. El filo de obsidiana cortó el aire con un silbido agudo. No puedo ganarle, pensó. Pero tal vez, no tengo que hacerlo. Mercedes corrió hacia un lateral, evitando el fuego, y lanzó el cuchillo directo a la piedra que la criatura había arrojado. La hoja impactó con fuerza. La piedra se resquebrajó. Xolotl gritó. No un grito de dolor, sino de furia. Se lanzó sobre ella, sujetándola por el cuello. Sus ojos, ahora visibles a través de la máscara, eran 2 agujeros llenos de humo rojo. Apretó con fuerza. Mercedes sentía cómo la vida se le iba. Y entonces recordó las palabras del anciano guardián. Los sellos no piden palabras, piden sangre. Con sus últimas fuerzas, metió la mano en su cuello, donde guardaba la piedra corazón, y la aplastó contra el pecho de Xolotl. La piedra vibró. Luego estalló en 1000 fragmentos.
Ambos cayeron. Las llamas negras se extinguieron. Las figuras de humo desaparecieron. Ernesto y Emiliano corrieron hacia ella. La criatura de la máscara jadeaba, su cuerpo desmoronándose, como polvo que se niega a morir. Mercedes no hablaba. Estaba en el suelo, temblando, los ojos abiertos sin parpadear. ¿Está viva?, preguntó Emiliano. Ernesto tocó su cuello. Sí. Pero apenas. Xolotl se desintegró completamente. De su máscara solo quedó una pieza, el colmillo de barro, aún caliente, que cayó en las manos de Emiliano. ¿Qué es eso?, preguntó. Una señal, respondió el padre. Un sello roto. Miraron a Mercedes, que murmuraba una palabra entre dientes, como un mantra. Faltan 3. Faltan 3. Faltan 3, el silencio de Izalco. Capítulo 8. El huésped en la escuela. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando regresaron al pueblo. Los primeros rayos de luz se filtraban a través de una neblina amarilla que cubría Izalco como una sábana enfermiza. A diferencia de otras madrugadas, no había gallos, ni ruido de bueyes, ni pasos apresurados de mujeres yendo al molino. Era como si el pueblo entero respirara bajo el agua. Mercedes iba sostenida por Emiliano. No había pronunciado palabra desde su enfrentamiento con Xolotl, y aunque sus ojos estaban abiertos, parecía ver otra realidad. Su cuerpo estaba frío, pero su piel no mostraba signos de muerte. Era como si flotara entre este mundo y otro. Hay que protegerla, dijo el padre Ernesto. Su mente está atrapada donde su sombra estuvo. Si cae en manos de otro brujo, podrían usarla como portal. La llevaron a la iglesia. La colocaron sobre el altar, rodeada por un círculo de sal, velas y pétalos de izote. El padre colocó junto a ella el colmillo de barro que quedó de Xolotl, como señal de que uno había sido derrotado. Faltan 3, susurró Emiliano. Y cada vez son más fuertes. Más antiguos, corrigió Ernesto. El siguiente debe ser Ocelotl. El jaguar rojo, el que caza desde dentro de los sueños. Emiliano se estremeció. Recordaba a su abuelo mencionar leyendas sobre Ocelotl, un brujo que nunca hablaba, que entraba a las casas por las rendijas y se escondía dentro de las pesadillas. Según la historia, había poseído a un niño hace siglos, y cuando lo descubrieron, el pequeño ya no tenía lengua ni ojos, solo una sonrisa cosida en la cara. ¿Dónde lo buscaríamos?, preguntó Emiliano. Ernesto guardó silencio por unos segundos, luego bajó la voz. En la escuela vieja. Desde hace días, nadie ha visto a los niños. Ni maestros, ni porteros. Nadie. Emiliano lo miró, confundido. ¿Y por qué nadie ha preguntado por ellos? Porque el pueblo también está bajo el influjo. A medida que los brujos se acercan, borran la memoria de la gente. Los que no están marcados, simplemente, olvidan. Emiliano no esperó más. Tomó una cruz, el cuchillo ceremonial y una lámpara de aceite. Ernesto lo siguió, dejando a Mercedes rodeada por la protección. La escuela vieja estaba al otro lado del pueblo, cerca del cafetal donde desapareció la familia Ramírez. Era un edificio de una sola planta, con muros agrietados, ventanas con rejas oxidadas y un portón azul que rechinaba con solo tocarlo. Nadie había pisado ese lugar en días, pero desde dentro salía una voz infantil, repetitiva, que recitaba lo mismo una y otra vez. 1, 2, Ocelotl vendrá por vos. 3, 4, no debes mirarlo. 5, 6, ya está en tu piel. La canción se repetía en un tono agudo, como si un niño la cantara desde el fondo de una habitación vacía. ¿Oíste eso?, susurró Emiliano. Sí, respondió Ernesto, empuñando la cruz. No estamos solos aquí. Entraron. El pasillo principal estaba cubierto de dibujos infantiles. Pero no eran los típicos paisajes o flores. Mostraban figuras deformes, niños con ojos enormes, bocas cosidas, y siluetas negras colgando del techo. En uno de los dibujos, un maestro estaba de rodillas frente a un niño que tenía garras. En otro, todos los pupitres estaban vacíos, salvo por uno cubierto de sangre. Avanzaron hasta el aula del fondo. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro salía una risa. Una risa chillona, de niño, pero con ecos de algo más profundo.
Ernesto entró primero. La clase estaba vacía. Solo un niño sentado en la última fila, de espaldas, moviéndose de un lado a otro como si tarareara. Su cabello era negro, desordenado. Su uniforme estaba limpio. Demasiado limpio. Hola, dijo el padre Ernesto, con voz suave. ¿Estás bien? El niño se detuvo. Muy lentamente giró la cabeza. No tenía rostro. Solo una superficie lisa de piel estirada. Sin ojos, sin boca, sin nariz. Pero en donde debían estar sus ojos, sangraban dos líneas verticales. Ocelot, dijo Emiliano con la voz quebrada. El niño se levantó. Su cuerpo se estiró con movimientos inhumanos. Y entonces, detrás de él, comenzaron a aparecer más niños. Todos iguales. Sin rostro. Uno a uno, salían de los pupitres, de los armarios, de las paredes mismas. No son reales, dijo Ernesto, retrocediendo. Son proyecciones. Ocelot se alimenta de miedo. El niño original caminó hacia ellos. En sus manos apareció una piedra, la tercera. Más grande que las otras, con un brillo rojizo en su interior. Ernesto alzó la cruz. Te invoco por tu nombre verdadero. Por la piedra que guardas, por el sello que te condena. El niño se detuvo. Todo el salón comenzó a girar. Las paredes se agrietaron. El piso se abrió como si un terremoto lo partiera en dos. De entre las grietas emergió una figura, un jaguar de humo rojo, con ojos humanos en su rostro. Saltó sobre Ernesto. Emiliano reaccionó y lanzó la lámpara de aceite. El fuego se esparció rápidamente. Las figuras comenzaron a desaparecer una a una. El jaguar rugió, esta vez no como animal, sino como un anciano desesperado. Ernesto tomó la piedra que el niño había dejado caer y la envolvió en su estola. ¡Corre!, gritó. Ambos salieron de la escuela justo cuando una explosión de fuego negro reventó los ventanales. Del interior, solo quedó humo y un eco lejano. 1, 2, volveré por vos. Ya fuera del edificio, el padre se arrodilló, jadeando. Emiliano sostenía la piedra, que temblaba como un corazón con miedo. 3 brujos. 3 piedras. Ernesto se limpió la frente sudada. Y aún faltan 2, y uno de ellos, no tiene nombre. El silencio de Izalco. Capítulo 9. El brujo sin nombre. La noche cayó sobre Izalco con una velocidad antinatural. El cielo, antes naranja por el crepúsculo, se volvió negro como tinta en cuestión de minutos. No hubo estrellas, ni luna. Solo una oscuridad pesada, húmeda, que parecía haberse derramado sobre el pueblo como un líquido espeso. Las luces eléctricas no encendían. Los animales se ocultaron. Y el viento, que usualmente soplaba desde el cafetal, se detuvo por completo. Mercedes abrió los ojos en el altar donde la habían dejado, aunque no parecía del todo consciente. Murmuraba en un idioma antiguo, uno que ni Ernesto ni Emiliano entendían. De sus labios salían sílabas rotas, guturales, como si otra lengua, y otra voz, hablara a través de ella. ¿Está poseída?, preguntó Emiliano, arrodillado junto a ella. No, respondió Ernesto, con un tono bajo. Está entre mundos. Su cuerpo está aquí, pero su conciencia sigue atrapada en la red de sombras que dejamos abierta. Mercedes levantó la mano y la colocó sobre el pecho de Emiliano. Sus ojos se volvieron blancos por un segundo, y luego habló, esta vez con claridad. El cuarto, no tiene nombre. Lo perdió cuando los suyos lo enterraron. Vive en el aire. En lo que no se dice. Ernesto se santiguó. ¿Cómo se lucha contra algo sin nombre? Sin forma, sin presencia física, buscando donde nunca miramos, respondió Emiliano, como si esa frase le hubiera llegado desde lo profundo de la piedra que cargaba en su mochila. Ya tenían 3 de las 5 piedras corazón, la de Malatzin, la de Xolotl y la de Ocelotl. Cada una las había llevado a enfrentar horrores que apenas comprendían. Y ahora, tenían que buscar algo que ni siquiera sabían cómo nombrar. Esa noche, decidieron recorrer el pueblo en busca de señales. Iban protegidos con sal, cruces de madera, y un hilo rojo que colgaba de sus muñecas, regalo de una anciana curandera que había escapado de Sonsonate antes que todo comenzara. Las calles estaban desiertas. Las puertas cerradas.
Pero en cada casa por donde pasaban, los espejos estaban cubiertos. Las ventanas, tapadas con sábanas negras. Y algo más. Los relojes no funcionaban. Todos marcaban la misma hora. 3:33 am. Es la hora del desvelo, susurró Ernesto. Cuando las almas se extravían. Fue entonces que escucharon el llanto. No era un lamento cualquiera. Era un llanto de hombre adulto, pero quebrado, casi infantil. Venía del callejón que daba al viejo cine abandonado. Aquel lugar había cerrado hace más de 30 años, tras un incendio misterioso durante la proyección de una película extranjera. Murieron 14 personas. El caso jamás fue resuelto. El llanto persistía, como si alguien intentara ahogarlo con las manos. ¿Escuchas eso?, preguntó Emiliano. Ernesto asintió. Se acercaron con cuidado. El callejón estaba cubierto de neblina. A cada paso que daban, el llanto se hacía más nítido. ¿Quién está ahí?, preguntó Ernesto, levantando la cruz. Entonces, el llanto cesó. Un susurro surgió desde todas partes a la vez. No digas mi nombre, porque no lo tengo. El aire se volvió helado. Las paredes del callejón comenzaron a agrietarse. De ellas emergieron rostros. Decenas de rostros, gritando en silencio, con los ojos abiertos como platos. Algunos eran conocidos. Gente del pueblo. Otros, extraños. Todos sin boca. Y al fondo, una figura. No tenía rostro, ni cuerpo definido. Era como una silueta hecha de humo, pero con una túnica flotante que no tocaba el suelo. En el pecho, llevaba un símbolo pintado con sangre, una espiral incompleta. Él no tiene nombre porque fue olvidado, murmuró Ernesto. El pueblo lo borró. Lo borramos todos. La figura avanzó. Donde pisaba, las piedras se agrietaban. No emitía sonido alguno, pero cada pensamiento en la cabeza de Emiliano era interferido. Su memoria se nublaba. Por un momento, no recordaba ni su propio nombre. No lo mires, gritó Ernesto, mírame a mí. Pero Emiliano ya lo había visto. En ese instante, fue transportado mentalmente a otro lugar. Estaba en la sala del viejo cine. Solo. La pantalla encendida. Pero no había película. Solo una imagen. Él mismo, observando desde su asiento, repitiéndose en un bucle infinito. En cada ciclo, perdía un rasgo más. Primero el rostro, luego las manos, luego el nombre. Despierta, gritó Ernesto, sacudiéndolo. El padre hundió sus dedos en la bolsa de sal y arrojó un puñado al aire. La figura retrocedió. Gritó. Esta vez sí. Un chillido agudo, insoportable, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo con una sola garganta. La niebla se dispersó. Emiliano cayó al suelo, sangrando por la nariz. Ernesto lo ayudó a levantarse. ¿Lo viste?, preguntó. No tenía rostro. Pero, dejó algo. En la palma de Emiliano había una pequeña piedra negra, la cuarta. Pero esta era diferente. No tenía brillo. No latía. Solo estaba vacía. Es su corazón, dijo Ernesto. Pero también su cárcel. ¿Cómo podemos encerrarlo si no sabemos su nombre?, preguntó Emiliano. Tal vez, no tenemos que encerrarlo. Tal vez ya lo estaba. Y nosotros lo despertamos. En ese momento, el viento sopló con fuerza por primera vez en días. Desde lo alto del pueblo, un trueno iluminó la iglesia. Mercedes, dijo Emiliano. Debemos regresar. Corrieron de vuelta al templo. Pero al llegar, la puerta estaba abierta. Las velas apagadas. Y el círculo de sal, roto. Mercedes ya no estaba. Solo quedaba una palabra escrita con carbón en el suelo, rodeada por plumas negras. Magazine El silencio de Izalco. Capítulo 10. La ausencia de Mercedes. La iglesia de Izalco, que durante siglos había sido un refugio para el pueblo, ahora se sentía como una tumba abierta. La puerta principal estaba entreabierta, rechinando lentamente con el viento que parecía venir desde el mismo infierno. La sal que cubría el suelo se había esparcido, los círculos sagrados estaban rotos, y las velas, consumidas hasta la base, apenas dejaban un leve olor a cera derretida. Emiliano y el padre Ernesto entraron apresuradamente, la ansiedad y el miedo apretándoles el pecho.
Mercedes, el corazón del grupo y la clave para detener a los brujos, había desaparecido. No había rastros de violencia ni de lucha, solo el eco de su ausencia. ¿Dónde puede estar?, murmuró Emiliano, tocando las paredes como si buscara una respuesta. Ernesto se arrodilló en el altar, mirando el suelo donde Mercedes había estado. No la han llevado, no todavía. Esto fue un mensaje. Malazín quiere que la busquemos. La palabra resonó con peso en sus oídos. Malazín. El brujo original, el primero y el más peligroso. El que había iniciado todo ese ciclo de maldiciones y sombras. Emiliano se apoyó contra una columna, tratando de contener la desesperación. ¿Cómo vamos a encontrarla? Ernesto sacó de su saco un pequeño relicario, dentro del cual descansaba un trozo de piedra quemada, uno de los fragmentos de la piedra corazón que habían recuperado. Estas piedras están conectadas, explicó. Cada vez que alguien está cerca de una, su energía se siente más fuerte. Si Mercedes está viva, y Malazín la tiene, esta piedra nos guiará. Emiliano asintió y cerró los ojos, intentando concentrarse en la energía de la piedra. Al principio, no sintió nada. Pero luego un calor tenue, una vibración débil, comenzó a invadir su mano. Está aquí cerca, dijo. La energía no viene del pueblo, sino de las montañas al oeste. Ernesto se levantó. El bosque de los naranjos. Era un lugar temido por todos en Izalco. Viejas leyendas hablaban de ese bosque como la morada de espíritus ancestrales, y de aquellos que nunca volvieron de sus sombras. Allí, el terreno era irregular, cubierto por árboles gigantescos, raíces que emergían de la tierra y neblinas perpetuas que ocultaban caminos y peligros. Sin perder tiempo, ambos se prepararon para el viaje. Emiliano recogió la cuarta piedra, la oscura y vacía, y la guardó cuidadosamente en su mochila. La quinta piedra, la que faltaba, seguía desaparecida. Pero sabían que Malazín la tenía en su poder. Caminaron durante horas. El sol se había ocultado y la luna llena comenzaba su ascenso. El aire se volvió frío y húmedo, y el silencio del bosque era absoluto salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Mientras avanzaban, Emiliano notó que la vibración de la piedra en su mochila aumentaba. Era como si alguien estuviera cerca, alguien que no quería que se acercaran más. No estamos solos, susurró. Siento que alguien nos sigue. Ernesto encendió una pequeña lámpara y miró a su alrededor. Entre los árboles, sombras fugaces se movían rápidamente. No eran animales comunes. Eran sombras humanas, pero distorsionadas, como ecos de antiguos habitantes que no podían descansar. Malazín está cerca, dijo el padre. Siente nuestra presencia y quiere atraparnos. De repente, un aullido profundo y aterrador resonó por todo el bosque. Una criatura enorme, con ojos rojos que brillaban en la oscuridad, apareció en el sendero delante de ellos. No era completamente humana, ni animal. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras, y su boca tenía colmillos afilados como cuchillas. Emiliano sintió el miedo apoderarse de él, pero recordó el cuchillo ceremonial que llevaba en el cinturón. Sin pensarlo, lo sacó y se preparó para enfrentar a la bestia. La criatura rugió y se lanzó hacia ellos, pero Ernesto levantó la cruz, y la figura se detuvo, como si fuera repelida por un muro invisible. Retrocedió lentamente, dejando un rastro de humo oscuro. No podemos detenerlo, dijo el padre. Solo podemos avanzar y no perder el rastro. Continuaron hasta llegar a un claro donde el aire era más pesado y el suelo estaba cubierto por hojas secas que crujían bajo sus pies. En el centro del claro, una figura apareció. Un hombre encapuchado que llevaba una capa negra, y en la mano derecha, la quinta piedra corazón, irradiando una luz roja intensa que iluminaba todo a su alrededor. Malazín, murmuró Emiliano. Lo hemos encontrado. El hombre levantó la cabeza. Su rostro era joven, pero sus ojos tenían una profundidad antigua, como si contuvieran la historia de siglos. Llegaron tarde, dijo con voz fría. Mercedes ya no es suya. Ernesto dio un paso adelante y sostuvo la cruz frente a él. Devuélvenosla. Detén esta locura. Malazín rió, una risa que resonó en todo el bosque y heló la sangre de ambos. ¿Creen que alguien puede detener lo inevitable? Yo soy el principio y el fin.
la sombra que engulló a Izalco y la devolverá a la oscuridad. Con un gesto rápido, arrojó la piedra al suelo. Inmediatamente, la tierra comenzó a temblar, y del suelo emergieron raíces negras que los atraparon, impidiendo que se movieran. Emiliano intentó liberarse, pero el poder de Malaxin era demasiado fuerte. A su alrededor, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se retorcían, las hojas se volvían cenizas, y una niebla oscura se elevaba, cubriendo todo con una sensación de muerte. Malaxin se acercó a Emiliano, sonriendo con una mezcla de victoria y tristeza. Mercedes es parte de mí ahora, dijo. Su luz alimenta mi poder. Pero aún así, les daré una oportunidad. De su capa, sacó un pergamino antiguo y lo desplegó frente a ellos. Aquí está la clave para romper este ciclo. Pero tendrán que buscarla más allá del volcán, en las tierras donde nacieron las sombras. El bosque comenzó a desvanecerse a su alrededor, y Emiliano sintió que el mundo se deshacía en pedazos. Solo una cosa quedó clara en su mente: la batalla aún no había terminado, y el verdadero enemigo estaba a punto de revelar su rostro definitivo. El silencio de Izalco. Capítulo 11. El pergamino y el sendero prohibido. Cuando el bosque comenzó a desvanecerse, Emiliano sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero justo antes de que la oscuridad total lo envolviera, pudo sostener el pergamino que Malaxin había dejado caer. Era un trozo de piel curtida, antiguo y frágil, cubierto de símbolos que parecían vivos bajo la luz de la luna. Ernesto lo recogió con reverencia. Sus manos temblaban mientras desenrollaba el pergamino y comenzaba a leer. La tinta era negra, pero parecía moverse, como si las palabras respiraran y cambiaran ante sus ojos. Esto no es un simple texto, dijo. Es un mapa y un conjuro. Pero no uno que podamos usar fácilmente. Emiliano miró con atención los símbolos. Algunos reconocía por sus estudios de historia local, pero otros eran extraños, como si pertenecieran a una lengua olvidada. ¿Qué dice?, preguntó. Habla de un lugar llamado Tlacoxcalco, respondió Ernesto, un antiguo santuario donde se dice que nacieron las sombras y donde también puede encontrarse la luz para erradicarlas. Pero está más allá del volcán Izalco, en las tierras prohibidas que nadie se atreve a cruzar. ¿Por qué nadie lo ha explorado? Porque nadie vuelve. Tlacoxcalco es un lugar maldito, donde el tiempo no corre igual, y donde las sombras son reales y tangibles. El viento susurró entre las ramas, como si el bosque quisiera advertirles que no siguieran. Pero Emiliano sintió que no había otra opción. Debemos ir, dijo con determinación. Por Mercedes. Por el pueblo. Ernesto asintió y comenzó a guardar el pergamino en una bolsa de cuero especial que protegía de las energías oscuras. Al amanecer, dejaron la iglesia y partieron hacia el sendero que bordeaba el volcán. La ruta era difícil, llena de piedras sueltas y caminos estrechos que parecían desaparecer entre la maleza. La montaña parecía viva, sus fauces abiertas, respirando humo y ceniza. Durante el ascenso, Emiliano no pudo evitar recordar todo lo ocurrido. La desaparición de Mercedes, la aparición de los brujos, las piedras corazón, y la presencia ominosa de Malaxin. Pero lo que más le pesaba era la incertidumbre sobre si aún podían salvar a Mercedes. ¿Crees que ella todavía esté ahí?, preguntó, rompiendo el silencio. Ernesto se detuvo y miró hacia el valle que quedaba abajo, cubierto por una neblina espesa. No lo sé. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Y Mercedes es fuerte, mucho más de lo que cualquiera imagina. El camino los llevó a un punto donde la tierra se abría en un barranco profundo. Allí, una escalera de piedra tallada en la roca descendía hacia una caverna oculta. Una corriente de aire frío emanaba desde la abertura, cargada con el olor a humedad y a muerte. Este debe ser el acceso a Tlacoxcalco, dijo Emiliano, mirando hacia abajo. Antes de bajar, Ernesto sacó un amuleto que colgaba de su cuello, un pequeño relicario con una cruz invertida y símbolos antiguos grabados en plata. Lo sostuvo en alto y murmuró una oración en latín, invocando protección. Descendieron por la escalera, cada paso resonando en la caverna como un eco sin fin. Al llegar al fondo, la oscuridad era absoluta, salvo por la luz tenue de la lámpara que llevaban.
El suelo estaba cubierto por inscripciones y símbolos que parecían tener siglos, y las paredes mostraban dibujos de figuras humanas enfrentándose a sombras aladas, con armas de obsidiana y fuego sagrado. Este lugar, es un altar, susurró Emiliano. Aquí fue donde todo comenzó. Caminaron hacia el interior de la caverna, hasta que llegaron a una cámara amplia, donde un pedestal de piedra sostenía una caja tallada con símbolos similares a los del pergamino. Ernesto se acercó con cuidado y abrió la caja. En su interior, había un objeto envuelto en tela negra, una pequeña figura tallada en madera, que representaba a una criatura mitad humana, mitad jaguar, con ojos incrustados de jade. Es un talismán, dijo Ernesto. El símbolo de poder que usaron para sellar las sombras. Pero justo cuando lo tocó, un susurro salió de la oscuridad. No deberían estar aquí. Desde las sombras, una figura surgió lentamente. No era humana, pero tenía forma humana. Una mujer con ojos negros como abismos, cabello largo y enmarañado que parecía moverse por sí mismo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su presencia llenaba la caverna con un frío insoportable. ¿Quién eres?, preguntó Emiliano, retrocediendo. Soy la guardiana de este lugar, respondió la mujer. Mi nombre no importa, porque estoy atrapada aquí, entre la luz y la sombra, esperando a quienes puedan romper el ciclo. Ernesto dio un paso adelante y sostuvo la cruz. ¿Puedes ayudarnos a salvar a Mercedes? La mujer los observó con una mezcla de tristeza y desafío. Para hacerlo, deben enfrentar lo que está oculto en sus corazones. Las sombras no solo existen fuera de ustedes, también habitan en sus mentes. Emiliano sintió un peso caer sobre su pecho. De repente, las paredes comenzaron a cambiar. Los dibujos cobraron vida y proyectaron imágenes en la piedra, sus miedos más profundos, sus dudas y sus recuerdos más oscuros. Aquí enfrentarán su prueba, dijo la mujer. Y solo superándola podrán usar el talismán para sellar las piedras corazón y liberar a Mercedes. Ernesto asintió, apretando el amuleto. Estamos listos. El aire se volvió denso, la luz se oscureció y las figuras proyectadas comenzaron a acercarse. Emiliano respiró hondo. El sendero prohibido apenas comenzaba. El silencio de Izalco. Capítulo 12. El enfrentamiento interior. La cámara en la caverna parecía haberse cerrado sobre Emiliano y Ernesto como un sepulcro. Las figuras proyectadas en las paredes se multiplicaban, y cada sombra se transformaba en una manifestación física de los temores y dudas que ambos guardaban en lo más profundo de sus almas. Emiliano vio como una silueta oscura tomaba la forma de su padre, fallecido años atrás, reprochándole cada error, cada palabra no dicha, cada fracaso que sentía en su corazón. Nunca fuiste suficiente, susurraba la figura con voz helada. No mereces salvar a nadie. Ernesto, por su parte, fue confrontado por imágenes de la guerra civil salvadoreña, escenas que había vivido como sacerdote y testigo, en las que sintió que su fe se había quebrado bajo el peso de la violencia y el abandono. ¿Cómo puedes hablar de luz y salvación cuando tu pueblo se ahoga en sangre?, le preguntaba una sombra con la voz de un niño perdido. La guardiana, aún de pie en la penumbra, observaba sin intervenir, dejando que cada uno enfrentara sus propios demonios. Debes aceptar lo que eres, dijo con voz suave. Solo así la luz podrá atravesar la oscuridad. Emiliano cerró los ojos, intentando buscar dentro de sí mismo una chispa de fuerza. Recordó a Mercedes, su valentía y su lucha. Recordó el sacrificio de aquellos que habían muerto para proteger al pueblo. Respiró profundo y se enfrentó a la figura de su padre. No soy mi miedo, dijo con voz firme. Soy el hijo que aprende, que sigue adelante. La figura comenzó a desvanecerse, transformándose en humo que se esparció por el aire. Ernesto también reunió fuerzas. Se arrodilló y juntó las manos. Mi fe no es perfecta, pero es todo lo que tengo. Y es suficiente para traer esperanza. La sombra del niño desapareció, reemplazada por una luz tenue que comenzó a crecer dentro de él. Cuando las proyecciones se desvanecieron, la guardiana se acercó y colocó una mano en el hombro de Emiliano. Han pasado la prueba más difícil. Ahora pueden usar el talismán para sellar las piedras corazón y salvar a Mercedes. Ernesto abrió la caja de piedra y sacó el talismán tallado con el jaguar.
Su jade brillaba con una luz cálida que parecía latir como un corazón. Debemos regresar al pueblo, dijo Ernesto. El tiempo se agota. Salieron de la caverna justo cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rojos y dorados. La montaña parecía menos amenazante con la luz del día, pero ambos sabían que la batalla aún no terminaba. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno inmerso en sus pensamientos, conscientes de la responsabilidad que ahora cargaban. La sombra de Malazín seguía acechando, pero ahora tenían una esperanza tangible. Al llegar a Izalco, encontraron la iglesia intacta, pero sin rastro de Mercedes. El colmillo de barro, la cuarta piedra y el talismán fueron colocados en el altar, rodeados por sal y velas encendidas. Ernesto se arrodilló y comenzó a recitar una antigua oración, mientras Emiliano sostenía el talismán y concentraba toda su energía en la conexión con las piedras corazón. De repente, el aire vibró con una fuerza poderosa. Una luz salió del talismán, extendiéndose como una ola que envolvió el altar y se elevó hacia el cielo. En ese instante, un grito resonó en la distancia. Era un grito humano, desgarrador, pero lleno de esperanza. Mercedes apareció en la entrada de la iglesia, débil pero viva, con los ojos brillantes y el alma liberada de las sombras que la habían atrapado. Emiliano corrió hacia ella, y la abrazó con fuerza, sintiendo que por fin la oscuridad empezaba a retroceder. Pero en lo profundo de la montaña, una sombra observaba con ojos llenos de odio y promesas de venganza. El ciclo no había terminado. Solo había cambiado de forma. El silencio de Izalco. Capítulo 13. La noche del retorno. La calma que siguió al regreso de Mercedes fue apenas un susurro en medio de la tormenta que se avecinaba. A pesar de que la luz del talismán había disipado temporalmente las sombras que se aferraban al pueblo, Emiliano sabía que no podían bajar la guardia. Malazín no era solo un brujo, era un espíritu ancestral, una fuerza oscura que vivía más allá del tiempo y del espacio, y cuyo odio no se extinguiría con simples conjuros o talismanes. Mercedes se recuperaba lentamente en la iglesia, su cuerpo aún frágil, pero su mente clara y llena de determinación. Compartió con Emiliano y Ernesto sus visiones durante el cautiverio. Noches sin fin, voces que intentaban romper su voluntad, y la presencia constante de Malazín, que se alimentaba del miedo que ella sentía. No fue solo una prisión física, dijo Mercedes con voz suave. Fue un intento de apagar la luz que llevo dentro. Pero no pudieron. Ernesto, preocupado, revisaba una y otra vez los antiguos textos y pergaminos que guardaban en la iglesia, buscando una forma definitiva de cerrar el ciclo. Los sellos que rompieron hace siglos, explicó. Fueron creados para contener el poder de Malazín y sus seguidores. Pero cada vez que uno cae, el sello se debilita más. Emiliano sentía que la responsabilidad que cargaban iba mucho más allá de ellos. El pueblo, la tierra, incluso la historia de El Salvador, estaban en juego. Una noche, mientras la iglesia dormía, Emiliano fue despertado por un susurro. Abrió los ojos y vio que una sombra danzaba en la pared, moviéndose con intención. Levantó la mano, pero antes de que pudiera decir algo, la sombra tomó forma. Una figura humana con rostro cubierto por una máscara de obsidiana. Has ganado esta batalla, pero la guerra apenas comienza, dijo la figura. Malazín volverá, más fuerte que nunca. El miedo se apoderó de Emiliano, pero recordó las palabras de Mercedes y Ernesto. La luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad más profunda. Esa misma noche, una tormenta comenzó a desatarse sobre Izalco. Los vientos aullaban entre los árboles, las casas temblaban bajo el peso de los truenos, y la lluvia caía con fuerza, como si el cielo quisiera lavar el mal que se había apoderado del pueblo. En medio de la tormenta, una presencia se acercaba. Una sombra más grande y oscura que cualquier otra. Malazín había regresado, no solo como espíritu, sino como una fuerza viva, tomando forma física, lista para reclamar lo que creía suyo. El pueblo despertó con el sonido de cristales rompiéndose y puertas golpeando furiosamente. Emiliano, Mercedes y Ernesto se reunieron en la iglesia, preparados para enfrentar lo inevitable. Las piedras corazón brillaban con una luz intensa, reflejando en sus rostros la mezcla de miedo y coraje.
Malazín entró, arrastrando tras de sí una estela de oscuridad que parecía consumir todo a su paso. Su voz resonó como un trueno, proclamando la destrucción de Izalco y la dominación de las sombras. Pero en ese instante, Mercedes alzó el talismán y una luz cegadora emergió, envolviendo a todos en el templo. La batalla entre la luz y la oscuridad comenzó, una lucha ancestral que se libraría no solo en ese momento, sino en los siglos venideros. Emiliano sintió que cada latido de su corazón era un golpe contra la oscuridad, y que la verdadera fuerza estaba en la unión de sus almas y la fe que los mantenía firmes. La noche del retorno sería recordada para siempre, no solo como el día en que Malazín regresó, sino como el inicio de una resistencia que desafiaría el silencio de Izalco. El silencio de Izalco. Capítulo 14. El último sello. El aire dentro de la iglesia vibraba con una energía densa, casi tangible. La batalla entre Malazín y la luz era un choque de fuerzas que parecía poder fracturar el mundo mismo. Relámpagos iluminaban los rostros sudorosos de Emiliano, Mercedes y Ernesto mientras sostenían firmes las piedras corazón y el talismán jaguar. Malazín avanzaba con una sombra oscura que crecía a su alrededor, un manto de desesperación que amenazaba con engullir todo a su paso. Pero la fe y el valor de aquellos tres eran un muro que el brujo no podía traspasar. Mercedes, con voz clara y firme, comenzó a recitar la antigua oración que la guardiana les había enseñado en Tlacoxcalco. La energía de sus palabras resonó en la iglesia, creando un escudo luminoso alrededor del grupo. Por la luz que nace en la oscuridad, por la esperanza que nunca muere, sellamos el corazón de las sombras, declamó. Emiliano levantó el talismán hacia el cielo y las piedras comenzaron a brillar con una luz que parecía venir del mismo sol. Un estruendo sagrado retumbó, y el suelo tembló bajo sus pies. Malazín gritó con furia, pero la luz lo envolvió lentamente, como una red que lo atrapaba y debilitaba. Sus ojos se nublaron, y su figura comenzó a desvanecerse, atrapada en un último sello que ningún poder oscuro podría romper. La sombra que había cubierto Izalco comenzó a disiparse. La tormenta se calmó y los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas de la iglesia, bañando todo con una calidez renovada. Mercedes, aunque débil, sonrió. Habían ganado, pero sabían que la lucha contra la oscuridad nunca termina realmente. La luz debe protegerse siempre, como un fuego que nunca se apaga. Ernesto cerró los ojos en oración, agradeciendo que la paz regresara al pueblo. Emiliano sostuvo fuerte el talismán y las piedras, con la convicción de que su historia y la de Izalco seguirían, enseñando que incluso en el lugar más oscuro, la esperanza puede florecer. El silencio se rompió, no con miedo, sino con un susurro de vida, de renovación. Si esta historia te ha atrapado y quieres conocer más misterios y leyendas que recorren las sombras de nuestro mundo, dale like y acompáñame en este viaje. Hay mucho más que descubrir, y juntos enfrentaremos el miedo para encontrar la verdad que se oculta en la oscuridad.